Shalom, shalom, Javerim Bejaverot, bienvenidos a Ecos de la Torá, un proyecto de la Keilah Mesiánica Eben Ezer, Colombia. Este es un viaje fascinante a través de los comentarios y enseñanzas de grandes maestros de la Torá a lo largo de la historia. Esta semana en particular vamos a explorar la segunda parashá de la Sagrada Torá, la parashá Noah, desentrañando sus significados, lecciones y aplicaciones para nuestra vida. Eco número 1. La parashá Noah, que abarca desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32 de Bereshit, Génesis, narra la historia de Noah y el diluvio universal, uno de los eventos más significativos en la narrativa bíblica. En esta sección, Elohim envía un juicio sobre la humanidad corrupta, pero salva a Noé, a su familia y a los animales que entran en la Teibá, es decir, en el arca. Noah es descrito como un hombre justo en su generación. A pesar de vivir en una época de corrupción y maldad, él mantiene una relación fiel con el Eterno y obedece sus instrucciones para construir la Teibá. Su ejemplo destaca la importancia de mantener la justicia y la integridad en un mundo que puede estar en oposición a los valores divinos. La vida de Noah nos enseña que la obediencia y la fidelidad a Elohim son recompensados incluso en tiempos de dificultad. La historia del diluvio muestra el juicio de Elohim sobre la maldad, pero también su misericordia. Elohim podría haber destruido a toda la humanidad, pero en su compasión preserva a Noah y a su familia, dándole una oportunidad para un nuevo comienzo. Este aspecto nos recuerda que, aunque Elohim es justo, también es misericordioso y busca restaurar y renovar, dejando siempre una esperanza de redención. Tras el diluvio, Elohim establece un pacto con Noah y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruirá la tierra mediante el Mabul, diluvio. Ot a Berit, es decir, el arco iris, como se ha conocido este término, se convierte en un símbolo eterno de ese pacto y de la fidelidad de Elohim a sus promesas. Este aspecto del estudio de Noah resalta la importancia de confiar en los pactos divinos y de recordar que Elohim mantiene su palabra. Noah y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la humanidad. La parashá Noah nos enseña que la familia es el núcleo básico para el cumplimiento del plan de Elohim en el mundo. La unidad familiar y la responsabilidad compartida de cuidar de la creación y de obedecer a Elohim son valores fundamentales que deben ser preservados y transmitidos a las generaciones futuras. Después del diluvio, Noah recibe el mandato de repoblar la tierra y cuidar de ella. La parashá de Noah subraya el papel de la humanidad como guardián de la creación. Nos recuerda que, como descendientes de Noah, todos tenemos la responsabilidad de proteger y preservar el mundo que Elohim nos ha dado, y que la negligencia y el abuso de la naturaleza pueden traer consecuencias graves. La segunda parte de la parashá narra entonces la construcción de la Torre de Babel, un evento que simboliza el orgullo y la autosuficiencia humana. En su intento por construir una torre que alcance el cielo, la humanidad muestra su deseo de independizarse del Eterno. Este relato sirve como advertencia sobre los peligros del orgullo y de intentar buscar poder o renombre sin reconocer la autoridad divina.
la dispersión de la humanidad en Babel enfatiza la necesidad de respetar los límites establecidos por Elohim. En la tradición mesiánica, Noah es visto como una prefigura al Mashiach, ya que es el medio de salvación en medio de un juicio global. Así como Noah construyó un arca para salvar a su familia y a los animales, el Mesías es considerado el arca de salvación espiritual para toda la humanidad. Estudiar la Parashá Noah, la historia de Noah, ayuda entonces a comprender mejor el papel redentor y protector del Mashiach en el plan divino. La sección de Noah concluye entonces con la cronología de las 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Luego será llamado Abraham y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur Kasdim a Harán en camino hacia la tierra de Canaán. Después de esta breve introducción a la Parashá Noah, entremos ahora al capítulo 6. Y este capítulo, el pasaje de Bereshit, capítulo 6, versículo 9 al 22. Recordemos que los 8 primeros versículos correspondieron a la Parashá Bereshit. En estos últimos versículos se presenta entonces a Noah como un hombre justo y recto en su generación, alguien que caminó con Elohim en medio de una sociedad corrompida y violenta. Este contrasta la virtud y fidelidad de Noah, quien se convierte en la única esperanza para la humanidad y la creación, ya que Elohim decide enviar un diluvio para purificar la tierra de la maldad generalizada. La figura de Noah como un hombre íntegro y obediente resalta el valor de la rectitud en tiempos difíciles y lo convierte en un modelo de fe y perseverancia en medio de la corrupción. Elohim revela a Noah su plan de juicio y destrucción a través del diluvio y le da instrucciones específicas para construir una teibá, el arca, que será el medio de salvación para él, su familia y para los animales de la tierra. Las instrucciones detalladas que Elohim le da sobre las dimensiones, los materiales y el diseño de la teibá muestran la importancia de la obediencia y el cumplimiento exacto de los mandatos divinos. Esta teibá no solo representa la protección física de Noah y los suyos, sino también el compromiso de Elohim de preservar una línea justa en medio de la devastación. Finalmente, el texto destaca la disposición de Noah a seguir las instrucciones de Elohim, tal como Elohim se lo había mandado, como finaliza el versículo 22 del capítulo 6. Su obediencia total y sin reservas ejemplifica una fe activa que confía en el plan de Elohim, aun cuando parece difícil de entender o realizar. Esta actitud de Noah marca el inicio de un nuevo pacto entre Elohim y la humanidad, estableciendo un camino hacia la redención y la renovación. El capítulo concluye con la preparación para el juicio y el refugio que Elohim provee a quienes permanecen fieles a su palabra, mostrando entonces el equilibrio entre la justicia y misericordia en el plan divino. Como costumbre, entonces ahora analicemos algunos pasukim, versículos. Entramos al capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noah andaba con Elohim. El relato de Noah viene justo después de la historia de la creación, pero ya las acciones negativas de los primeros pobladores habían destruido casi todo lo bello que Elohim había fundado. A solo 1000 años de existir el mundo, Hashem enviará un elemento destructor que desaparecerá a la gran mayoría del género humano.
Por este motivo, el episodio de Noa está calificado como uno de los más catastróficos registrados en la Torá. ¿Qué lecciones nos enseña este desastre? ¿Nos dice algo sobre la naturaleza de Elohim? La sección registra entre la diversidad de temas de especial interés el relato del Mabul, diluvio. Los textos refieren que hay perversión en la humanidad y que el hombre ha desatendido por completo la dimensión espiritual. Los humanos se encaminaron en pos de su cuerpo y sus tendencias materialistas, abandonando las necesidades de su espíritu, comenta Abarbanel. Pero la figura central de este capítulo nos presenta a Noa ben Lamech, Noa hijo de Lamech, un tzadik de Elohim. Noa significa descanso, del tipo de descanso que alcanzamos cuando dejamos de medir y juzgar al prójimo y nos concentramos en ayudarlo de todo corazón. Él recibió dicho nombre porque describía su atributo espiritual. Su nombre proviene de la raíz hebrea Nehamá, que significa consolar. En arameo, Noa significa estar cómodo. Los rabinos presentan dos maneras de interpretación de este texto. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noa, él parecía justo. Sin embargo, vemos cómo la Torá da testimonio de que él era un hombre justo, en hebreo, is Sadik, que andaba con Elohim. Además, tenemos en el texto del capítulo 7, versículo 1, donde Hashem está dando testimonio de que Noa era justo delante de él. Por esto surge la segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noa era justo y perfecto a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad que pueden ser responsables de la conducta de una persona, cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Elohim. Decir que Noa era varón, justo y perfecto no significa que nunca pecó. La Biblia registra uno de sus pecados en el capítulo 9, versículo 20. Más bien significa que amó y obedeció a Elohim sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo de su generación. Como Noa, vivimos en un mundo repleto de maldad. Ahora, cabe preguntarnos, ¿estamos siendo de influencia a otros o nos están influenciando a nosotros? Algunos comentarios de la Torá David, de esta parashá, se nos enseña lo siguiente. Y es que debemos aprender a tener mucho cuidado de no influir negativamente en otras personas. Quienes aprenden de nuestros actos, por ejemplo, quienes estudian en un Bet Midrash, una casa de estudio, debemos tener cuidado de no salir a hablar cosas vanas en el patio o en los tiempos de descanso. Eso hará que quienes nos vean no piensen que aquellos que estudian en un Bet Midrash no lo hacen con seriedad y con responsabilidad. Debemos ser cuidadosos y esforzarnos por no ejercer una mala influencia en los demás, lo cual entra dentro de la definición de lo que se denomina profanar el nombre de Elohim. La parashá comienza con palabras elogiosas a Noa, diciendo que era una persona justa e íntegra, que seguía el camino de Elohim. De los versículos se entiende entonces que Noa quería cumplir la voluntad del Creador. Si es así, entonces no queda claro por qué luego del diluvio se llama a Noa el amo de la tierra, siendo que esta calificación tiene cierto tinte despectivo y menos valor que la apreciación que se realiza al comienzo de la parashá. Hay dos maneras de servir a Elohim.
Hay un camino que es bueno, pero también es peligroso, tal como vemos en Jacob Avinu, que era un hombre íntegro, tan morador de tiendas, como registra el capítulo 25, versículo 27 de Bereshit. En hebreo, tan significa o tiene las mismas letras que med, muerto. Es decir, que Jacob se esforzaba en la Torá hasta la muerte. La Torá era lo principal ante sus ojos. Por eso cuando Jacob quiso asentarse en paz, le vino encima el episodio de Joseph, comenta el Midrash Bereshit Rabbah. Y esto está insinuado en el mismo nombre de Joseph, cuyas letras en hebreo son las mismas que las que forman la palabra agregar. Todo esto sirve para enseñarnos que Jacob debía agregar, incrementar y elevarse y no pedir descanso. Y este fue también el error de Noah, quien quiso hacer todo a la manera de junto a las aguas tranquilas me conducirá. Teilín 23:2. Noah construyó el arca durante 120 años y no se apresuró en terminarla. E incluso su mismo nombre manifiesta su esencia. Noah, que tiene la misma raíz que la palabra menujá, descanso, quien pretende aprender y enseñar Torá en medio de tranquilidad y comodidad, no le da satisfacción al cielo. Porque la voluntad del Creador es que la persona se esfuerce y trabaje todos los días de su vida y solo de esta manera puede lograrse verdadera completitud. La calma y la tranquilidad no llevan al hombre a mejorar ni elevarse e incluso pueden llegar a disminuir su valor. Por el contrario, el esfuerzo y el trabajo en nombre del cielo elevan a la persona más allá de las alturas imaginables. Hasta aquí entonces los comentarios de la Torat David en la Parashá Noah. Ahora, el rabino Amram Anidhar dice que esta parashá se divide en dos partes. La primera habla sobre la generación que vivió el diluvio, que se caracterizaba por irrespetar al compañero, ya que robaban, cometían adulterio y asesinaban. La segunda parte habla sobre la generación de la Torre de Babel, la que se caracterizaba por rebelarse contra Elohim y luchar contra su grandeza. Noah vivió en ambas épocas. Mientras vivió en la generación del irrespeto y de la injusticia, él precisamente se comportaba con justicia. Por eso se le calificó como una persona justa. Y cuando vivió en la generación de la rebeldía contra Hashem, se le llamó Tan, que significa perfecto, tal como dice el pasuk. Tamim tiyeh im Hashem Elokeja. Perfecto serás con el eterno tu Elohim. Entonces vemos que las palabras justo y perfecto significan bueno en Elohim y bueno con las personas. Muchas veces escuchamos de personas que dicen, yo no robo, no mato, no peleo con nadie, no hago daño a nadie, y se creen que con eso es suficiente. O podemos también encontrar la otra cara de la moneda. Gente que son realmente temerosos de Elohim y se comportan con sus compañeros de manera despectiva. Por ejemplo, hay quienes estudian Torah y se la pasan peleando con las personas, o que son Shomer Shabbat, guardianes del Shabbat, y se la pasan hablando mal de los amigos. Lógicamente, ni el primero ni el segundo grupo de personas se comportan ejemplarmente. Cuando se combinan ambas partes positivas, es decir, cuando reunimos Torah y Derek Eretz, buenos modales, dentro de nosotros, entonces hay un comportamiento ejemplar. Tal y como sirvió Noah de ejemplo para su generación, así también nosotros debemos de servir como ejemplos a nuestros amigos, familiares, etc. El doctor Ketriel Blad
comenta que Noa andaba con Elohim. Hiptalel Noa. El verbo hebreo está en una forma hitpalel, que es una forma reflexiva. Se puede entender de modo que Noa se hizo caminar con Elohim, es decir, se encaminaba. No fue una cosa fácil, se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Aquí aprendemos entonces que el camino con Elohim requiere disciplina personal. En Ezequiel capítulo 14, versículo 12 al 20, el Eterno menciona a Noa como una de las personas más influyentes en la historia humana. Junto con Job y Daniel, andaba, es una palabra hebrea, hittalel, se andaba, se encaminaba, que viene de la misma raíz de alajá. La palabra alajá es un sustantivo y significa un caminar. La palabra alajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. La alajá es la ley del Eterno expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel con el propósito de ampliar los mandamientos eternos de la Torá en cada situación de la vida actual del pueblo judío. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, la alajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. De esto aprendemos entonces que Noa andaba o estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que el Eterno había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre, establecido en el momento de su creación. Noa andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y Tamim, justo e íntegro. Hasta aquí entonces el eco número 1 de la Parashá Noaj. Únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho. Deja tu like y participa en tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.